Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Continuamos con otro vídeo de biología y en esta ocasión, bueno, pues vamos a terminar el tema de los ácidos nucleicos y vamos a ver la diferencia, o en este vídeo vamos a ver las diferencias de modo esquemático entre el ADN y el ARN, es decir, las diferencias entre los dos ácidos nucleicos, ¿vale? Iremos viendo cada una por una, de una forma esquemática. Voy a intentar que sea lo más clara posible para que entendáis perfectamente las diferencias entre ambos ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Bien, y las diferencias las voy a establecer desde 4 puntos de vista: desde el punto de vista de su composición química, desde el punto de vista de su estructura, desde el punto de vista de la localización en la célula y desde el punto de vista de su función biológica, ¿vale? O sea, desde estos 4 puntos de vista iré desgranando tanto diferencias entre ADN y ARN. Bien, vamos entonces, bueno, comienzo con la composición química. Bien, en cuanto a su composición química, el ADN, decir que está formado por una pentosa, que es la beta-D-desoxirribosa, y por 4 bases nitrogenadas, que como ya sabemos son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, ¿vale? Esto en cuanto al ADN. En cuanto al ARN, la pentosa es una beta-D-ribosa, mientras que las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y aquí está la diferencia, uracilo, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a la composición química. En cuanto a la estructura, decir que el ADN presenta una estructura bicatenaria, una estructura en doble hélice, ¿de acuerdo? Que puede ser lineal, si estamos hablando del ADN del núcleo, ADN nuclear, puede ser circular, si estamos hablando del ADN mitocondrial, o el ADN del cloroplasto, o el ADN bacteriano. Y, aparte de bicatenaria, puede ser monocatenaria cuando estamos hablando de algunos virus. Esto en cuanto al ADN. En cuanto al ARN, decir que es monocatenaria, ¿vale? Que puede ser lineal, en el caso del ARN mensajero, o pueden ser cadenas plegadas, en el caso del ARN de transferencia, o en el caso del ARN ribosómico. Bicatenario, el ARN solo aparece en determinados virus, ¿vale? Esto en cuanto a su estructura. En cuanto a su localización en la célula, el ADN se encuentra, o lo podéis encontrar, tanto en el núcleo, como en las mitocondrias, como en los cloroplastos. Mientras que el ARN se forma en el núcleo y después, donde actúa, donde se manifiesta, es en el citoplasma. ¿De acuerdo? Hemos visto ya 3 diferencias, hemos visto en cuanto a su composición química, en cuanto a su estructura y en cuanto a su localización en la célula. Lo que nos falta ahora es, para terminar, en cuanto a las funciones biológicas que desempeña. En cuanto al ADN, decir que en su secuencia de bases es donde se encuentra toda la información que va a determinar el número, cantidad, tipo de proteínas que sintetiza esa célula, es decir, es la información genética, ¿vale? Y también el ADN, por su capacidad que tiene para replicarse, ¿vale? Esto hace posible que la información genética se pueda transmitir de padre a hijo, de madres a hijos, ¿de acuerdo? De unas células a otras. Esto en cuanto a las funciones biológicas del ADN. Y en cuanto al ARN, sus funciones biológicas, pues decir que se forman en el proceso de transcripción y van a intervenir en la síntesis de proteínas mediante lo que se conoce como traducción, ¿vale? El ARN mensajero es el que transmite toda la información de un gen a los ribosomas correspondientes. El ARN transferente transporta los aminoácidos a los ribosomas y los coloca en el orden correcto, en el orden determinado por el ARN mensajero, para llevar a cabo la formación de la proteína. Y por último, el ARN ribosómico es el que se encuentra asociado a proteínas y forma los ribosomas, ¿vale? Bien, estas entonces las diferencias yo creo que las he intentado colocar lo más claras posibles y lo más bueno, separarlas por conceptos, en cuanto a composición química, en cuanto a estructura, en cuanto a localización de la célula y en cuanto a la función biológica. Espero que lo hayáis entendido y bueno, y con este tema de las diferencias entre los dos ácidos nucleicos, pues doy por terminado el tema de los ácidos nucleicos, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido y pues como siempre, pues muchas gracias por estar ahí.